Mike Tyson cumplió 20 años y 11 días después ya estaba rompiéndole la nariz a Lorenzo Boyd con el primer golpe de la pelea. That hurt Lorenzo Boyd. Boyd making the mistake of backing. He waits for an opening. I don't know if he's going to find it. Mike Tyson has two of the quickest hands in the heavyweight division. 11 días. Eso fue todo el descanso que se dio antes de volver a recordarle a la división de peso pesado que el ritmo no iba a bajar. Boyd había llegado creyendo que existía una fórmula para frenar a Tyson, que su compañero de gimnasio James Quick Tillis había dejado pistas sobre cómo sobrevivir, sobre cómo llevarlo a la distancia, sobre cómo quitarle el filo. 14 men have fallen down in the first round. Again to the body. Boyd trying to answer back. Tyson le destrozó la nariz antes de que pudiera siquiera probar su teoría. Esa pelea contra Boyd fue solo el aviso de algo mucho más grande. Porque lo que vino después fue Marvis Frazier, con apellido histórico cayendo en segundos, José Ribalta negándose a morir durante 10 rounds brutales, Alfonso Ratliff intentando escapar hasta que Tyson lo alcanzó, Trevor Berbick perdiendo la corona y el equilibrio en el segundo asalto, y Pinklon Thomas cayendo por primera vez en su carrera profesional. Todo eso pasó mientras Tyson tenía 20 años, y cada pelea parecía confirmar que el adolescente que había aterrorizado la división acababa de convertirse en algo mucho peor. Nadie había visto nunca nada igual. No había habido ningún boxeador joven que avanzara de esta forma. Todos los grandes habían tenido noches malas. Habían tenido peleas complicadas. Habían tenido momentos donde parecían humanos. Tyson con 20 años no tenía esos momentos. Cada rival venía con un plan distinto, una estrategia nueva, una debilidad que supuestamente habían encontrado en las cintas, y cada uno terminaba derrotado de una forma diferente. Esta no es la historia de cómo Mike Tyson se convirtió en campeón. Esta es la historia de 9 meses en los que un chico de 20 años atravesó toda la división de peso pesado como si nadie más estuviera allí. Cuando Tyson subió al ring contra Boyd, todavía flotaba en el aire la sensación de que James Tillis había roto el hechizo. Tillis había sido el primer hombre en llevar a Tyson a la decisión, en sobrevivir 10 asaltos completos. Durante 3 semanas todo el mundo del boxeo había hablado de nada más. Habían visto las grietas. Ahora solo había que explotarlas. Boyd era compañero de gimnasio de Tillis. Habían visto la pelea 50 veces. Habían entrenado durante 3 semanas exclusivamente para aplicar exactamente lo mismo que Tillis había hecho. Boyd no venía para ganar. Venía para demostrar que Tyson era derrotable. Venía para romper el aura. Todo el mundo en ese gimnasio creía que Boyd tenía la receta. Nadie había considerado la diferencia entre ver a Tyson por televisión y estar de pie en el otro lado del ring cuando él viene hacia ti. La campana sonó. Boyd salió haciendo exactamente los mismos pasos, exactamente los mismos movimientos, exactamente la misma distancia que Tillis. Tyson lanzó el primer golpe, un derechazo directo que le rompió el tabique nasal. Boyd retrocedió con la sangre corriéndole por la boca y en ese momento entendió que la receta no servía. Police officer in Stillwater, Oklahoma. See, if Boyd was a angle, he's just a devastating puncher. To the body with the right hand. That hurt. Lo que había funcionado contra el Tyson de 19 años no funcionaba contra el Tyson de 20. Durante el resto de la pelea, Boyd siguió intentando aplicar el plan. Seguía moviéndose, seguía manteniendo la distancia, seguía haciendo todo lo que había entrenado. Nada funcionaba. Tyson se movía medio paso más rápido, golpeaba medio centímetro más profundo. Cada vez que Boyd pensaba que estaba a una distancia segura, Tyson ya estaba allí. La pelea llegó a decisión unánime para Tyson. Nadie tuvo ninguna duda de quién había ganado. Y cuando terminó, había quedado claro algo que muy poca gente había entendido. Lo de Tillis no había sido una fórmula. Había sido una noche, un momento concreto, un milagro pequeño que nadie podría volver a repetir. Y cuidado, porque esto apenas estaba empezando. Boyd fue solo el aviso.
Lo que viene después es Marvis Frazier, José Ribalta, Berbick, la corona mundial y un Tyson de 20 años que parecía volverse más peligroso cada vez que alguien sobrevivía unos segundos de más. Si te está enganchando, dale like y suscríbete, porque ahora es donde esta historia empieza a ponerse absurda de verdad. 2 semanas después de Boyd, Tyson subió al ring contra Marvis Frazier. Este no era otro contendiente más, este era el hijo de Joe Frazier, el apellido más pesado de toda la historia del peso pesado. Marvis había vencido a James Tillis, había vencido a Bone Crusher Smith, que meses después se convertiría en campeón mundial. Era rápido, era técnico, había sido entrenado desde los 5 años por el hombre que había derrotado a Muhammad Ali, y Joe Frazier estaba en su esquina. Esa pelea no era solo otra pelea, esa pelea era el pasado del peso pesado enfrentándose al futuro. Todo el mundo pensaba que si alguien podía parar a Tyson, era este. Joe había entrenado a Marvis específicamente para esta pelea. Le había enseñado el mismo uppercut con el que había derribado a Ali en Manila. Le había dicho que Tyson se rompería si le plantabas cara. La campana sonó. Tyson salió corriendo. Marvis plantó sus pies y lanzó el uppercut que habían entrenado durante meses. Tyson se agachó 1 centímetro, lo esquivó y lanzó el suyo propio. Conectó directamente en la barbilla de Marvis. 22 segundos habían pasado desde el inicio de la pelea. Marvis se quedó de pie, sus ojos estaban abiertos, pero ya no estaba allí. Su cerebro se había apagado. Se quedó inmóvil durante 2 segundos y luego se desplomó lentamente contra la lona. El referee ni siquiera empezó la cuenta. Mientras los médicos entraban al ring, las cámaras enfocaron a Joe Frazier en la esquina. Él había visto todo. Cerró los ojos, giró la cabeza hacia un lado. No pudo seguir mirando. En 22 segundos, Tyson había borrado 3 generaciones de legado. Nadie volvió a hablar de la receta de Tillis después de esa noche. Esa pelea dejó una imagen muy clara. Había rivales con apellidos enormes, con historias pesadas, con esquinas legendarias, pero Tyson estaba llegando a una velocidad que no respetaba nada de eso. Un mes después de Marvis Frazier, llegó José Ribalta, un cubano de 6 pies y 6 pulgadas que había salido de Cuba en una balsa cuando tenía 17 años. No tenía familia. No tenía representante famoso, no tenía nada que perder y absolutamente nadie le había dicho que tenía que tener miedo de Mike Tyson. Su entrenador había dicho en la rueda de prensa que Tyson era un niño mimado, que Ribalta lo iba a romper en el 5º round. Nadie se lo creyó. Todo el mundo esperaba otro knockout de 30 segundos. Lo que obtuvieron fue la pelea más brutal de toda la carrera de Mike Tyson. Against the style of a Mike Tyson is to tie him up when he's inside, not to try to exchange punch for punch. The attention of Ribalta. He knows the way that Tyson's working the body. Stays very close to his opponent. Desde el primer golpe, Ribalta no retrocedió ni un paso. No intentó escapar, no intentó agarrar, se plantó y intercambió golpes con Tyson. Tyson le lanzó todo lo que tenía, golpes al cuerpo que hubieran doblado a cualquier otro peso pesado, uppercuts que levantaban a Ribalta 2 centímetros del suelo, ganchos que sonaban en todo el pabellón. Ribalta absorbía todo y seguía adelante. Cayó en el 3er round, se levantó, cayó en el 6º, se levantó. Cada vez que Tyson pensaba que lo había terminado, Ribalta volvía a lanzar un golpe. Esta era algo que nadie había visto nunca. Todos los rivales anteriores habían dejado de pelear en el momento en que entendían que no podían ganar. Ribalta no. Seguía peleando incluso cuando ya no podía ver bien por la sangre. Seguía avanzando incluso cuando sus piernas ya no le obedecían. La pelea llegó hasta el 10º round. El referee lo detuvo finalmente cuando Ribalta ya no podía levantar los brazos para defenderse. Cuando terminó, Tyson se fue directamente a su esquina y se sentó. No celebró, no gritó. Estaba agotado. Años después, cuando le preguntaron cientos de veces quién había sido el rival más duro al que había enfrentado, Tyson siempre dijo el mismo nombre, José Ribalta. Esa pelea no demostró que Ribalta era duro, demostró algo mucho más aterrador sobre Tyson. Todo el mundo había pensado hasta ese momento que si sobrevivías los primeros 3 rounds, Tyson se cansaba, que su poder se iba, que podías ganarle en rounds profundos. Ribalta demostró que no era así. Tyson seguía golpeando con exactamente la misma intensidad en el 8º round que en el primero. No se cansaba, era peor.
Mientras más duraba la pelea, más enfadado se ponía. Después de Ribalta, la pelea por el título mundial contra Trevor Berbick ya estaba firmada. Todo el mundo lo sabía. Solo había un último trámite. Alfonso Ratliff, ex campeón mundial de peso crucero. Ratliff era listo, era rápido, sabía correr y tenía un plan muy simple. Iba a correr 10 rounds. No iba a intentar ganar. Iba a intentar llegar a decisión. Si lo conseguía, había roto la racha de 25 knockouts. Había arruinado toda la narrativa. Había retrasado la pelea contra Berbick por al menos un año. Él sabía que no podía ganar, pero sabía que podía ganar simplemente por no perder. Tyson lo sabía también, así que esta vez no salió a destruirlo en 30 segundos, salió a cazarlo. Durante 4 rounds, Ratliff corrió, dio vueltas alrededor del ring, se agarró cada vez que Tyson se acercaba. Hizo absolutamente todo lo que había planeado. Tyson lo persiguió sin prisa, sin errores, sin desperdiciar golpes, hasta que en el segundo minuto del quinto round cerró la distancia, lo acorraló contra las cuerdas y lanzó una combinación que dejó a Ratliff en la lona. No hubo espectáculo, no hubo uppercut legendario, solo trabajo sucio, paciente y eficiente. Esa pelea demostró otra cosa nueva sobre Tyson. También sabía ser aburrido cuando tenía algo importante en juego. ...22 de noviembre de 1986... Las Vegas Hilton... Campeonato Mundial WBC de peso pesado. Trevor Berbick contra Mike Tyson. Berbick era el campeón vigente. 3 años antes había sido el último hombre en enfrentar a Muhammad Ali. Le había ganado. Había cerrado la carrera del más grande de todos. Había dicho en la rueda de prensa que iba a mandar a este niño de regreso a Brooklyn. Que nadie de 20 años ganaba el título de peso pesado. Y tenía razón, nadie lo había hecho nunca. Todo el mundo decía que Tyson era favorito, pero muy poca gente creía realmente que lo iba a conseguir. La historia pesaba demasiado. La campana sonó. Tyson salió despacio. No corrió. No salió a terminarlo en 30 segundos. Fue avanzando paso a paso. Berbick plantó cara. Intercambió golpes. Incluso conectó algunos golpes limpios. Hasta que a mitad del segundo round, Tyson lanzó un gancho de izquierda que le dio de lleno en la mandíbula. Berbick cayó. El referee empezó la cuenta. Berbick se levantó. Y entonces pasó la imagen que todo el mundo recuerda. Su cuerpo no obedecía. Intentó caminar hacia adelante y se tambaleó hacia la derecha. Intentó enderezarse y se cayó hacia la izquierda. Intentó agarrarse a las cuerdas y sus piernas se doblaron. Estaba completamente despierto. Su mente quería seguir peleando, pero su cuerpo había renunciado. El referee agarró a Berbick y detuvo la pelea. Mike Tyson tenía 20 años y 4 meses. Se había convertido en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia. Un récord que sigue en pie hoy en día. Un récord que nadie ha roto. Ahora todo el mundo dijo lo mismo. Ya lo tiene. Ya ha hecho historia. Ya no tendrá hambre. El monstruo se había convertido en campeón. Ahora vendrían las peleas fáciles, la complacencia, la caída. 6 meses después de derrotar a Berbick, Tyson enfrentó a Pinklon Thomas para probarlo. Thomas era ex campeón mundial. Estaba entrenado por Angelo Dundee, el mismo hombre que había entrenado a Ali. Tenía el mejor jab de toda la división. Y en 14 años de carrera profesional nunca había sido derribado. Nadie le había puesto ni de rodillas. Esta era la prueba perfecta. Si Tyson había perdido el hambre, este era el hombre que lo iba a derrotar. La pelea comenzó. Thomas usó su jab perfectamente, mantuvo la distancia. Incluso conectó algunos golpes limpios que hicieron retroceder a Tyson. Aguantó 4 rounds completos. Hasta que en el quinto round, Tyson cerró la distancia y lanzó una combinación de 4 golpes. Thomas cayó. Por primera vez en su carrera, se levantó. Pero el referee miró sus ojos y detuvo la pelea. La corona no le había quitado el hambre a Tyson. Se lo había añadido.
En el plazo de 9 meses, Tyson había peleado 6 veces. Había derrotado 2 excampeones, un campeón vigente y 3 contendientes peligrosos. Había establecido un récord que sigue vivo mientras exista el boxeo. Y lo había hecho todo antes de cumplir 21 años. Nadie había hecho nada parecido. Nadie lo ha vuelto a tos. Lo que hace que esos 9 meses sean tan únicos es que Tyson no estaba mejorando como un boxeador normal. Estaba acelerando. Cada pelea era peor para el siguiente rival. Cada victoria lo hacía más peligroso, no menos. No había una curva de aprendizaje normal. Había una curva de destrucción. Cada uno de esos 6 hombres había venido con un plan diferente. Cada uno había intentado ponerle un límite. Y cada uno había fallado. Esa es la razón por la que todo el mundo sigue hablando de Tyson con 20 años, casi 40 años después. No fue necesariamente el Tyson más completo, ni el más experimentado, ni el más pulido, pero fue una de las versiones más peligrosas que ha visto la división de peso pesado. Era el momento en el que un boxeador parecía moverse demasiado rápido para el deporte que tenía delante. El momento en el que cada rival entraba con una explicación, un plan, una esperanza, y salía con la misma respuesta escrita en el cuerpo. Mike Tyson, con 20 años, no tenía sentido. No bajaba el ritmo, no se frenaba. No parecía estar aprendiendo gradualmente, parecía estar destruyendo cada escalón en su camino hacia convertirse en el rey del peso pesado. Cuando finalmente tomó la corona con 20 años y 4 meses, estableció un récord que sigue vigente décadas después. Nadie más joven ha conquistado el título mundial de peso pesado. Ese récord se quedó congelado en la historia como una de las marcas más salvajes del boxeo. Si esta historia te ha atrapado, dale like, suscríbete y déjame en los comentarios qué pelea de esta etapa crees que fue la más brutal.